estáis conectados, ya sabéis que hemos tomado una buena decisión, porque cada vez que nos congregamos, o en este caso nos conectamos en torno al nombre de Jesús y para tratar las cosas del Señor, cada vez que hacemos esto, seguro que hemos tomado la decisión correcta. Sencillamente porque no hay nada mejor que hacer con el tiempo que invertirlo en estar en la preciosa comunión del Señor. Ya sabéis que la comunión con el Señor enriquece al hombre interior, y esto es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Recibid el más cordial de los saludos de mi parte. Ya sabéis que para mí es un privilegio el poder tener la oportunidad de estar entre vosotros y compartiros la palabra del Señor. Bien, como sabéis, la semana anterior terminamos con el primer tronco de doctrina. Ya sabéis que hemos querido comenzar lo que es una teología sistemática con 8 troncos de doctrina, que serían la teología propia, la angeología, la doctrina del hombre, la cristología, las doctrinas de la gracia, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la Iglesia y la escatología, que será el último tronco que tocaremos de esta teología sistemática. La semana pasada, como os decía, terminamos aquel primer tronco de doctrina, que fue la teología propia, que ya sabéis que lo dividimos en 3 ramas: la existencia de Dios, los atributos divinos y la Trinidad divina. Hoy vamos a comenzar con el segundo tronco de doctrina, que es la angeología. En este segundo tronco de doctrina, que ya vamos a comenzar, vamos a tratar todo lo que sea referente a las cortes angelicales. Y vamos a dividir este tronco de doctrina llamado angeología en 2 secciones principales. La primera, que serán los ángeles santos, y la segunda, que tratará acerca de los ángeles caídos. Vamos a empezar por la que hemos mencionado en primer lugar. Vamos a comenzar por tratar acerca de los ángeles santos. Llamamos ángeles santos a aquellos que se mantuvieron en su estado original de santidad, al no rebelarse contra Dios en la rebelión de Satanás. Estos son los llamados ángeles santos. Dicho esto, lo primero que nos tenemos que preguntar es: ¿dónde está el origen de los ángeles? E indiscutiblemente la respuesta es en Dios. Dios es el origen, es el creador de los ángeles. Esto lo podemos ver mirando algunos pasajes del Antiguo Testamento, como Salmo 103, verso 20 al 21, como Salmo 148, verso 2, como Job, capítulo 38, verso 4 al 7, y también en el Nuevo Testamento en pasajes tales como el de Colosenses 1, 16. Vamos a leer algunos del Antiguo Testamento y después leeremos también el del Nuevo Testamento que hemos citado con respecto a Colosenses 1.16. Vamos a mirar antes lo que son algunos de los textos del Antiguo Testamento, donde se nos habla que el origen de los ángeles está en Dios. Acercaros conmigo, si tenéis las Biblias, al Salmo número 103, en los versos 20 y 21. Dice así la palabra del Señor: Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. En estos textos se nos indica que el origen de los ángeles es Jehová, sencillamente porque se nos dice que están a lo que es el mandato de la palabra de Jehová. Se nos dice que están subordinados a él, con lo cual de forma implícita parece decirnos el texto que el origen está en Dios. El origen, digo, de los ángeles. También podemos ver esto mismo en el mismo libro de los Salmos, en el Salmo 148. Seguimos tomando la Biblia y así nos vamos habituando a manejarla. En el verso 2 de este Salmo 148, dice así: Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. La palabra ahí, todos sus ángeles, en relación a Dios, está dándonos a entender que le pertenecen a él. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Son de Dios los ángeles. Por lo tanto, si son de Dios, posiblemente es que esté hablando de esa paternidad de creación
que nos indica que Dios es el origen de los ángeles. Vamos a seguir mirando también el texto de Job en el capítulo 38 del libro del Santo Job, y vamos a estar viendo el verso 4 hasta el 7 de este capítulo 38, y aquí también se nos dice de una forma clara que Dios es el origen de lo que es la creación del mundo angelical. Dice así del verso 4 al 7 del capítulo 38. Dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esto se lo está diciendo Dios a Job. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí la palabra hijos de Dios está hablando de los seres angelicales como testigos de excepción de la creación divina. Por lo tanto, el apelativo de hijos dirigido a los ángeles también nos está enseñando que el origen de estos está en Dios. Dios es el que ejerce paternidad del mundo angelical porque procedieron de él en su creación. También podemos mirar en el Nuevo Testamento, y aquí vamos a mirar un texto que es clave para esto que estamos diciendo, y es aquel que se encuentra en la carta que el apóstol San Pablo dirigió a los colosenses en el capítulo 1, verso 16. Dice así el texto en cuestión: porque en él, él es Jesús, lo podemos ver mirando el contexto anterior, porque en él, porque en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aquí se nos está indicando que Dios, en la persona del Verbo, es el creador de todas las cosas, dice el texto. Y después va especificando ese todo. Dice lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, lo que es visible, lo que es invisible. Y luego ya nos habla de tronos, de dominios, de principados, que son distintas jerarquías angelicales. Por lo tanto, aquí de una forma fehaciente y clara se nos confirma lo que ya el Antiguo Testamento nos había estado señalando. Y es que Dios es el origen de lo que es todas las cortes angelicales. En este pasaje de Colosenses 1:16 se nos da esa información añadida de la que ya hemos hecho referencia, de que la persona divina por medio de la cual son creados es el Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. De ahí que Él, en su ejercicio de verbo, de palabra divina, era el origen de toda la creación y también el origen de lo que es los ángeles. Visto esto, lo segundo que hemos de preguntarnos, ya tenemos respuesta a la primera pregunta: ¿dónde está el origen de los ángeles? Está en Dios. Vamos a mirar la segunda pregunta: ¿cuándo fueron creados los ángeles? ¿En qué tiempo, cronológicamente hablando, fueron creados? En respuesta a esta pregunta hay dos ideas distintas. Yo las voy a presentar las dos. La primera de ellas dice que los ángeles fueron creados antes de la creación del universo y antes de la creación del hombre. Y hay una segunda respuesta a esta pregunta que dice que los ángeles no fueron creados antes del universo, sino durante el hexamerón. Así se le dice que es complicado. Es más fácil decir que hay otra respuesta que dice que los ángeles fueron creados durante las 6 épocas o días de creación. A esas 6 épocas o días se le llama hexamerón, con X. ¿De acuerdo? Estas son las dos posibles respuestas a esa pregunta. Ante la exposición de estas dos ideas, se levanta un texto que parece apoyar la primera de las mismas, es decir, que fueron creados antes del universo y antes de la creación del hombre. ¿De acuerdo? El texto en cuestión al que nos referimos es Job 38, 4 al 7, que ya le hemos estado leyendo. Hemos visto que en ese texto Dios, encontramos a Dios reconviniendo a Job y diciéndole
para hacerle entender su pequeñez. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando alababan, dice el texto, todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? La alusión que se hace aquí a los hijos de Dios, como ya hemos dicho, es una referencia a los ángeles. Y si los ángeles se regocijaban cuando Dios fundaba la tierra, parece obvio que los ángeles fueron creados antes del universo. Estos ángeles, creados por Dios, según Colosenses 1:16, antes de la fundación del mundo, según Job capítulo 38, fueron creados, dice la Escritura, en perfecta santidad. Porque Dios dijo que todo lo que había creado Él era bueno. Recordaréis que eso ya lo tocamos cuando hablábamos de Dios en lo que era la teología propia. Y mirábamos el pasaje de Génesis 1:21, que lo podéis volver a mirar, y ahí Dios rubrica su creación diciendo que todo lo que había hecho era bueno. Por lo tanto, entre ese todo estaban los ángeles, y por eso decimos que los ángeles que fueron creados por Dios antes de la fundación del mundo fueron creados en perfección, es decir, en perfección moral y también en perfección de santidad. ¿Por qué? Porque entran en ese todo. Lo que yo he creado, decía Dios en Génesis 1:21, ha sido bueno. De hecho, Dios no podía ser bueno y crear algo directamente malo, ¿no? Eso también es obvio que tenía que ser así. Por lo tanto, los ángeles fueron creados en perfecta santidad antes de la fundación del mundo y el origen o el padre de creación de todos ellos es Dios. Por seguir con el tema de los ángeles santos, diríamos también que los ángeles en su creación recibieron de Dios la facultad de tomar decisiones. Es decir, los ángeles fueron creados con libre albedrío. Esto queda perfectamente evidenciado por medio de la rebelión de Satanás. Si Satanás, siendo un ángel, tuvo la opción de rebelarse contra Dios, y esto está claramente expresado en la Escritura, sobre todo en Isaías 12, 14 al 15, y en Ezequiel 28, 2 al 19, para aquellos que quieran leer acerca de la rebelión de Satanás. Si Satanás, tal como dice Isaías y Ezequiel, tuvo la capacidad de rebelarse contra Dios, es que los ángeles tenían libre albedrío. ¿Por qué? Porque este lo ejerció. La evidencia de que ejerció rebelarse contra Dios, pues implícitamente nos está diciendo que él tenía libre albedrío, y siendo él parte de las cortes angelicales, tenemos que decir que todos los ángeles fueron creados con esa capacidad de elección a la que llamamos libre albedrío. De esto surge otra pregunta con respecto a los ángeles. Y la pregunta siguiente es: ¿por qué Dios creó a los ángeles? Ya sabemos que Dios es el origen de los ángeles, ya sabemos que los creó antes de la fundación del mundo, ya sabemos que fueron creados en santidad perfecta, ya sabemos que tenían libre albedrío cuando fueron creados. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿y por qué los creó? Como respuesta a esta pregunta, podríamos usar lo que dijo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que fue un siervo del Señor de hace muchísimos años, se le llamó el doctor angélico, sencillamente porque escribió muchísimo acerca de los ángeles. Y al que se le llamaba el doctor angélico, dijo en cierta ocasión: los ángeles tuvieron que ser creados para perfeccionar el universo. En otras palabras, lo que quería decir este tal Tomás era que si todo lo que pudiera existir no hubiera sido creado, la creación no sería perfecta, lo cual era imposible para Dios. Es decir, Dios tenía que crear todos los ingredientes dentro de su creación para que ésta fuese perfecta. Si alguno de los ingredientes que aportaban perfección no era creado, entonces la creación dejaría de ser imperfecta. Era un poco filosofar lo que hacía este Tomás de Aquino, pero era la respuesta que el llamado doctor angelical daba a la pregunta de por qué Dios creó a los ángeles. Otra idea que también responde a esta pregunta sería decir que los ángeles fueron creados para que alabaran a Dios, para que le dieran honor y para que le dieran gloria. También se podría decir que los ángeles fueron creados para realizar una función determinada. Esto en relación al significado de su nombre, porque el significado de la palabra ángel es mensajero, y parece ser por el significado de esa palabra que el motivo de su creación podía haber sido pues hacer funciones determinadas que el Señor les mandase. También podíamos tomar todo lo dicho
porque una cosa no excluye a la otra. Podríamos tomar lo que dijo Tomás de Aquino: los ángeles fueron creados porque eran una parte que perfeccionaba la creación y por lo tanto para hacer la creación perfecta ellos tenían que estar, pero a la misma vez podríamos decir pues que fueron creados para darle a Dios alabanza y honra y gloria, y a la misma vez podríamos decir que fueron creados porque, como su propio nombre indica, mensajeros, tenían funciones determinadas que hacer bajo el gobierno y el mandamiento del Señor. Es decir, una cosa no excluye a la otra. Pero también, y después de todo lo dicho, podríamos decir, sin temor a equivocarnos como respuesta a esta pregunta, que Dios creó a los ángeles porque quiso crearlos y nada más. Pero incluso las cuatro cosas que acabamos de decir se pueden amalgamar y todas ellas estarían respondiendo a esa pregunta. Fueron creados porque eran ingredientes que culminaban la perfección de la creación, fueron creados porque tenían como labor principal lo que era darle honor, gloria y alabanza al Señor. Fueron creados porque, como su nombre indica, mensajeros, tenían funciones determinadas que hacer en obediencia a los mandamientos del Señor, y fueron creados porque Dios los quiso crear. Las cuatro respuestas podrían unirse unas con otras y dar una que sería una respuesta cuádruple, y todas ellas estarían haciendo armonía en cuanto a resolver la pregunta por qué Dios creó a los ángeles. Ahora bien, una cosa que sí podemos observar en relación a la creación angelical, en contraste con la creación humana, es que cada ángel fue creado directamente por Dios. Notad bien, cada ángel fue creado directamente. No digo que nosotros no seamos todos creación de Dios. Digo que los ángeles fueron creados directamente por Dios, y no como en la creación humana, que Dios creó un par, Adán y Eva, ese fue el par original, con la cualidad de poderse reproducir. ¿De acuerdo? Todos los demás venimos de la reproducción primera. Sin embargo, Dios crea a cada ángel de forma directa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de reproducirse. Los hombres y los ángeles tienen diferente naturaleza porque fueron creados de manera diferente. Es decir, que cuando uno se muere no se convierte en un ángel, como dicen por ahí ciertas filosofías o ciertas creencias. Los ángeles son una creación y los seres humanos son una creación distinta. Cuando Dios crea a los ángeles, los crea de uno en uno y directamente, y sin embargo, cuando crea al ser humano, los crea potencialmente en una primera pareja a la que le dio la cualidad o la capacidad de reproducirse. Las dos son creaciones de Dios, los dos son seres morales, los dos tienen capacidad de alabar y capacidad de decisión, pero son creaciones distintas. Los hombres no se convierten en ángeles, ni los ángeles tampoco se convierten en hombres. Siguiendo con el tema de los ángeles santos, también podríamos preguntar en relación a estos ángeles la siguiente pregunta: ¿cuántos ángeles hay? ¿Cuál es el número de los ángeles? Esta pregunta realmente no se puede responder con exactitud, o yo cuando menos no sería capaz de hacerlo. Lo que sí podemos decir en relación a la respuesta a esta pregunta es que el número de los ángeles ni crece ni decrece. Ya lo hemos dicho anteriormente, ellos no se reproducen. El número de los ángeles es el mismo desde que fueron creados por Dios, ya que, como hemos dicho, ellos no aumentan, pues no procrean. Eso lo encontramos en Marcos 12:25, ni tampoco disminuyen, ya que ellos no mueren, según dice Lucas 20:36. Vamos a mirar estos dos pasajes. En el primero de ellos vamos a ver cómo los ángeles no se reproducen, y en el segundo vamos a ver cómo no mueren. Por lo tanto, se mantienen en el número original en el que Dios los creó. Marcos 12:25 hemos dicho, para mirar cómo los ángeles no aumentan en número porque no se reproducen. 12:25 dice así el texto sagrado en relación a esto que estamos hablando: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, y esto es lo que nos interesa, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Aquí el Señor estaba respondiendo a una pregunta que le habían hecho en cuanto a que si en la resurrección de los seres humanos habría matrimonios, y si uno volvería a estar con la mujer con la que había tenido, o si había tenido 2 o 3 mujeres, a ver con cuál de ellas iba a estar. En relación a esto iba la pregunta que hicieron, y el Señor, respondiendo a esta pregunta, es que les dice: cuando resuciten de los muertos, está hablando de los seres humanos, ni se casarán ni se darán en casamiento. Está diciendo,
lo que es el establecimiento del matrimonio en el estado eterno no existe, sino que serán, y ahora hace una analogía el Señor, es decir, los que participemos de la resurrección de entre los muertos, en este sentido, en este aspecto, seremos semejantes a los ángeles. ¿Por qué? Porque no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. ¿Qué está diciendo? No se reproducirán, porque el casamiento, según el criterio de Dios, fue inventado, entre comillas, para reproducirse. Pero en el estado eterno ya no habrá necesidad de reproducción, por lo cual, al decir que somos semejantes a los ángeles, implícitamente nos está diciendo que los ángeles no se reproducen, por lo cual no pueden aumentar en número. Pero no solo no pueden aumentar en número, sino que tampoco pueden disminuir en número. ¿Por qué? Porque no mueren. Y eso lo encontramos en Lucas 20:36. Tenéis ahí la Biblia y nos acercamos a este pasaje de Lucas 20:36 y dice así el texto sagrado: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Pues no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Está hablando también de los que van a participar de la resurrección de entre los muertos. Dice que después de resucitar en cuerpo de gloria ya no se puede morir. Dice, pues son iguales en este sentido, no en otros. Ya hemos dicho que son dos creaciones distintas, pero en este sentido dice son iguales a los ángeles. ¿Por qué? Porque nos está diciendo categóricamente que los ángeles no mueren. Por lo tanto, no sabemos cuál es el número de los ángeles, pero sí sabemos que el número en el que fueron creados es en el número en el que se mantienen, porque, vuelvo a reiterar, ni decrecen por la muerte, ni crecen por la procreación. Entonces no podemos dar el número exacto, pero sí que podemos decir que son innumerables. No conocemos el número exacto, pero sí decimos que son muchísimos. Tanto, que posiblemente no se puedan numerar, ni aun sabiendo contar mucho. Eso nos parece decirlo Hebreos en el capítulo 12, verso 22. En este texto el autor a los Hebreos nos viene a decir que los ángeles son tantos, que se podían catalogar como innumerables. Hebreos 12, 22, dice así el texto sagrado: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, y esto es lo que nos interesa, a la compañía de muchos millares de ángeles, de muchos millares de ángeles. El autor de los Hebreos no nos da el número, dice son muchos millares, son millares y millares y millares y millares y millares y millares. Y así no podíamos estar 15 minutos y no estaríamos todavía completando realmente el número que son. Por lo tanto, concluimos esta pregunta diciendo que no podemos con exactitud decir el número de ángeles que hay, pero sí que podemos decir que ni crecen ni menguan, ya que ni mueren ni se reproducen, y también podemos añadir que son un número innumerable, millones de millones. Tras esto, vamos a pasar a mirar a la naturaleza y la apariencia de estos ángeles santos. ¿De acuerdo? Y con esto lo vamos a dejar por hoy, para la semana siguiente seguir con las distintas clases de ángeles que hay. Pero vamos a terminar hoy con la naturaleza y apariencia de los ángeles santos, que son los que nos están ocupando. Con respecto a la naturaleza de los ángeles, hemos de decir que estos poseen personalidad, pues en ellos convergen los tres atributos de la personalidad, que son inteligencia, emociones y voluntad. Si ellos tienen inteligencia, emociones y voluntad, es que tienen identidad personal. Vamos a mirar los pasajes que nos dicen que los ángeles tienen inteligencia. Los ángeles, como os estoy diciendo, tienen inteligencia, lo cual se expresa por medio del deseo de investigar sobre la salvación de los humanos y por la capacidad de comunicarse por medio del habla. Si tienen la capacidad de comunicarse hablando y tienen deseo de investigar acerca de la salvación de los humanos, es porque gozan de inteligencia. Mirad, vamos a mirar esto en 1 de Pedro 1:12. Aquí vamos a ver cómo ellos tienen inteligencia, sencillamente porque se nos muestra en este pasaje que ellos quieren investigar acerca del proceso de la salvación de los seres humanos. Mirad 1:12 de 1 de Pedro. Dice así: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Está hablando de los profetas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y ahora dice, cosas en
en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nos está hablando de lo que es el mundo profético y nos está diciendo que a los profetas se les reveló estas cosas que estaban viviendo ya en aquel tiempo los contemporáneos de San Pedro, y dice que sobre esas cosas desean los ángeles mirar. Es decir, los ángeles desean, anhelan mirar en la iglesia cómo va funcionando Dios para salvar a los seres humanos. La iglesia, de alguna manera, y su desarrollo es una escuela donde los ángeles aprenden acerca del misterio de la redención de Dios. Y si ellos tienen anhelo por saber, sencillamente porque tienen inteligencia, evidentemente. Inteligencia que también aparece plasmada en el hecho de que se pueden comunicar por medio del habla. De hecho, ellos, los ángeles, aparentemente tienen su propio lenguaje. Eso parece enseñarnos el apóstol San Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, verso 1. Mirad lo que nos dice la primera carta a los Corintios en relación al lenguaje angelical, que parece ser que es un lenguaje que ellos usan entre ellos, lo cual también nos da a ver que tienen inteligencia. Si hay lenguaje es porque hay inteligencia. 1 Corintios, hemos dicho, capítulo 13, verso 1, dice así: si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y después ya está el tema de y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y tal y tal y tal. Pero lo que nos interesa aquí es eso. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, el apóstol nos enseña dos clases de idiomas, el humano y el angelical. Por lo tanto, nos está implícitamente, aunque no es el tema principal que está tratando ahí, pero implícitamente nos está diciendo que entre los ángeles hay un idioma angelical, y como ya les decía, si hay capacidad de comunicarse por medio del habla es porque hay inteligencia. También podemos decir en este respecto de la inteligencia que los ángeles tienen sabiduría y conocimiento mayor que los hombres en muchos aspectos, lo cual también denota inteligencia. ¿De acuerdo? En muchos aspectos ellos tienen una sabiduría y un conocimiento mayor que nosotros. En otros no. En otros tienen que aprender de la iglesia. Pero hay en otras partes donde ellos son mucho más sabios y con un conocimiento mayor que nosotros. Esto lo podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 14, verso 20. Nos marchamos ahora a lo que es el Antiguo Testamento y buscamos en el primer libro de Samuel, que ya sabéis que se encuentra antes que el libro de los reyes y después del libro de los jueces. Y ahí en 2 de Samuel 14:20 encontramos que dice así el texto. Dice así: para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio, ¿conforme a qué? Conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Ahí hay una mujer que está alabando lo que es la sabiduría de David y la compara, por darle un alto grado de sabiduría, la compara con la sabiduría de un ángel de Dios. Era un halago, ¿no? Era como decir, tú eres sabio como sabio es un ángel de Dios. Con eso estaba diciendo, pues la sabiduría de un ángel de Dios es grandísima, y compararte con la sabiduría de un ángel es decirte implícitamente que tú eres más que sabio, eres muy sabio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí encontramos que los ángeles son sabios en gran manera, y de hecho en muchas áreas de la existencia bastante más sabios que nosotros. Pero también tenemos que decir que a pesar de que su sabiduría es grande, tenemos que decir que no es completa, ya que ellos crecen en sabiduría. Eso lo hemos visto en el pasaje de 1 de Pedro 1:12, pero también lo podemos ver en Efesios capítulo 3, verso 9 al 10. Mirad lo que dice el apóstol San Pablo en este pasaje de Efesios en relación a que los ángeles, aunque son sabios, no tienen una sabiduría completa, sencillamente porque la van perfeccionando a base de ir aprendiendo progresivamente. Efesios capítulo 3, verso 9 al 10. 3, 9 al 10 de la carta a los Efesios. Dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestes. Es decir, ellos pueden estar aprendiendo, por lo tanto, aunque tienen una gran sabiduría, no es completa. ¿Por qué? Porque tienen todavía la necesidad de aprender, y cuando se tiene necesidad de aprender es porque todavía no tienes el conocimiento completo.
Por ahí hemos visto que tienen inteligencia, ¿de acuerdo?, por el hecho de tener deseos de investigar, por el hecho de tener un idioma con el que comunicarse, por el hecho de que la palabra dice que son sabios y también por el hecho de que tienen o siguen teniendo la necesidad y el anhelo de aprender, lo cual nos enseña que tienen inteligencia, sabiduría, no completa, pero sí que la van adquiriendo, y todo esto junto nos viene a decir que tienen lo que es ese ingrediente de la personalidad, de la identidad, que es la inteligencia. Pero además también tienen emociones. Este es otro segundo ingrediente de la identidad personal. En cuanto a las emociones, tenemos que decir que el hecho de que los ángeles tienen estas emociones de las que hablamos, lo podemos ver cuando un pecador se arrepiente. Pues dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, ellos se regocijan. Regocijarse es una emoción. Ellos se alegran. Y se alegran de una forma exuberante, manifiestan lo que es su alegría por la salvación de un pecador con regocijo. Esto lo encontramos en Lucas, en el capítulo 15 de dicho evangelio, y en el verso 10, dice así en el texto en cuestión. Lucas 15, verso 10, dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cada vez que un pecador se arrepiente, entre los ángeles parece ser que hay una pequeña fiesta, y esto nos está dando a entender que tienen emociones. Y si tienen emociones, sumada a la inteligencia, estamos diciendo que ya tienen dos ingredientes en cuanto a lo que es la identidad de una personalidad. También podemos ver por la exuberante celebración en el nacimiento de Jesús que ellos tienen emociones. Os acordaréis que en el nacimiento de Jesús, en Lucas 2, 10 al 14, vemos esa celebración de los ángeles, porque sabían que había nacido el Verbo de Dios hecho hombre, y ese era el principio de lo que iba a ser la salvación posterior de todos aquellos que le aceptasen. Mirad cómo los ángeles muestran su emoción de alegría en este contexto, en Lucas 2, 10 al 14, en el contexto del nacimiento de nuestro Señor. Dice así: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, ahí les vemos a los ángeles exuberantes, celebrando el acontecimiento del nacimiento de Cristo y mostrándonos a su vez a nosotros de que tenían emociones. Pero no solo tienen inteligencia y emoción, sino que también tienen el tercer ingrediente que manifiesta lo que es la identidad de una personalidad, que es la voluntad. Ya hemos hablado de esto anteriormente, pero ahora lo vamos a reafirmar. La voluntad de los ángeles la vemos claramente reflejada en la rebelión de Satanás, como ya hemos visto anteriormente, capítulo 14 de Isaías y capítulo 28 de Ezequiel, por no repetirnos ni leerlo, pero están en esos textos si los queréis leer después. La rebelión de Satanás fue un acto evidentemente de su voluntad, lo cual nos hace entender que todos los ángeles tienen voluntad, ya que si él, en relación a Satanás, siendo parte de las cortes angelicales, tuvo la capacidad de rebelarse haciendo uso de su voluntad, así también el resto de esas mismas cortes angelicales habían de tener voluntad. En este respecto hay una teoría, la vamos a calificar como teoría porque tampoco alcanza a tener una graduación mayor. En este respecto hay una teoría que dice que los ángeles santos de voluntad propia entregaron su voluntad a Dios para no correr el riesgo de caer como Satanás y sus huestes, ¿vale? Lo digo sencillamente como una aportación, es una teoría, no hay ninguna base sólida en la palabra del Señor como para poderlo afirmar en categoría de doctrina. Por eso que tan solo decimos que es una teoría, sin una base sólida en la Biblia. Bien, hasta aquí la naturaleza de los ángeles. Pero con respecto a su apariencia, ¿qué nos dice la Escritura con respecto a la apariencia de los ángeles? ¿Qué nos dice? Con respecto a su apariencia, la Escritura nos muestra ángeles con alas y distintos unos de otros. Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 4, en Apocalipsis capítulo 10, en Daniel 9, 21. Anotad por después mirarlo vosotros en la casa y no ocupar más tiempo estos textos. Apocalipsis 4, 6 al 8, Apocalipsis 10, 1, Daniel 9, 21. Ahí se nos muestran ángeles con alas y distintos unos de otros, no son todos uniformes e iguales. De que lo leéis en la casa lo comprobaréis. Y también la Escritura nos muestra a ángel bajo apariencia humana.
Es decir, vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, en Génesis capítulo 19, en Hebreos 13, verso 2, vemos que en ocasiones los ángeles, para hacer alguna labor que Dios les encomendó entre los seres humanos, tomaron apariencia humana. No aparecían con sus alas y tal, no, aparecían como un hombre cualquiera. Por eso es la escritura que dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Mirad cómo no nos da cuenta de esto que digo el autor a los Hebreos en el capítulo 13, verso 2. Es interesante que por lo menos lo leamos, por si acaso alguna vez os encontráis con un ángel en forma de hombre y no sois capaz de percibirlo, pero después en el cielo se os revelará que tuvisteis a un ángel en la casa. Dice así, 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, dice, porque por ella algunos, por la hospitalidad algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Creían que eran hombres, pero realmente eran ángeles. Un caso concreto de esto lo tenemos en Lot, aquel que recibió a los ángeles que él pensaba que eran hombres. Ante lo cual, y tomando como base lo que dice Hebreos 1.7 y Hebreos 1.14, hemos de decir que los ángeles son espíritus, es decir, que no están compuestos por materia ni forma, sino por esencia y existencia, pero aun siendo espíritus, toman forma cuando se han de manifestar a los humanos. ¿De acuerdo? En su esencia son espíritus, por lo tanto decimos que ni tienen materia ni forma, pero sí que tienen esencia y existencia. Y luego, cuando tienen que hacer un trabajo entre los seres humanos, se pueden manifestar entre nosotros. ¿Por qué decimos que son espíritus y no tienen forma? Sencillamente porque así lo dice Hebreos 1.14, que quizás sea una de las definiciones más explícitas que hay de lo que son los ángeles. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí se nos dice cuál es su cometido: ser enviados para servicio en favor de los herederos de la salvación, es decir, de nosotros. Se nos dice su trabajo, pero también se nos dice su naturaleza. Son todos espíritus ministradores. Por lo tanto, si son espíritus, no tienen materia ni forma, pero sí esencia y existencia. Y cuando vienen a hacer el trabajo entre los hombres, pueden tomar apariencia humana y podemos estar tratando con un ángel, creyéndonos nosotros que son un hombre. Bien, pues hasta aquí. De acuerdo, ya la semana que viene comenzaremos por el poder y la autoridad de los ángeles.